Hola chicas y chicos, en esta ocasión les voy a explicar la clasificación de las palabras según su acento. Si ustedes se acuerdan, el acento es la sílaba que pronunciamos con mayor fuerza o mayor duración, y sílaba es emitir voz, hacer sonido. Ahora, nosotros siempre leemos de izquierda a derecha, palabras, acento. Para considerar el acento de las palabras siempre lo van a hacer de manera invertida, lo van a hacer de derecha a izquierda. Entonces, ¿por qué razón? Porque según la ubicación donde esté el acento, es un tipo de palabra distinta. Si el acento lo encuentran en la última sílaba, es palabra aguda. Si el acento está en la penúltima sílaba, es palabra grave. Antepenúltima sílaba, esdrújula. Y antes de la antepenúltima, sobreesdrújula. Ahora que les dije esto, les explico una por una el tipo de palabras. Comenzando con las palabras agudas. Entonces, como les dije hace un momento, las palabras agudas tienen acento en la última sílaba. Recuerden, siempre de derecha a izquierda. Y tenemos palabras agudas con prosódico y palabras agudas con ortográfico. El acento prosódico, si se acuerdan, es el que no se escribe, y el acento ortográfico es el que sí escribimos, al que le ponemos tilde. Agudas con prosódico, ¿cuáles son? Agudas con prosódico, cuando no escribimos el acento, es porque tienen una terminación distinta a N, S o vocal. Palabras agudas con prosódico tienen terminación distinta a N, S o vocal. Esto es lo más importante, lo que deben de recordar. Tienen terminación distinta a N, S o vocal. Cuando la letra es diferente a N, S o vocal, es aguda con prosódico. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier otra letra, si termina en Z, puede ser aguda con prosódico. R, L, M, J, ¿no? Y todas las otras letras del abecedario, ¿no? Entonces, mientras sea distinta a N, S o vocal, tienen aguda con prosódico, ¿sí? Entonces, para que les quede claro, les pongo algunos ejemplos. Tenemos ejemplos como reloj, amar, tamal, tenedor, feliz, verdad. Entonces, el acento prosódico es cuando las palabras tienen una terminación, acento agudas con prosódico, cuando las palabras tienen terminación distinta a N, S o vocal. Entonces, reloj está terminado en J y tiene el acento en la última sílaba. No decimos reloj, decimos reloj, aguda con prosódico. Decimos amar, de palabras terminadas en R, aguda con prosódico. Lo mismo con verdad, está terminada en D. No decimos tamal, pronunciamos tamal. Entonces terminada en L, aguda con prosódico. Tenedor, feliz, ¿no? No pronunciamos feliz, pronunciamos feliz. Así como lombriz, codorniz, capaz. Entonces, terminadas en Z, la Z es diferente a N, S o vocal, van a ser agudas con prosódico, ¿sí? No solamente tenemos palabras agudas con prosódico, también tenemos palabras agudas con ortográfico. Si recuerdan, el acento ortográfico es el que sí escribimos, el que representamos con una tilde. Palabras agudas con ortográfico, ¿cuáles van a ser? Es lo que les voy a decir a continuación. Acento ortográfico. Si ustedes aprenden las palabras agudas con prosódico, eso va a estar bastante sencillo porque el acento ortográfico es lo opuesto. Lo contrario, agudas con ortográfico es cuando sí terminan en NS o vocal. Terminación
N, S o vocal. Cuando sí terminan en N, S o vocal. Entonces, para que esto quede claro, les pongo algunos ejemplos. Tales como balón, París, además, corrió. Entonces, nosotros no pronunciamos balón, nosotros lo pronunciamos con acento en la última sílaba y es una palabra terminada en N, por lo tanto tiene acento ortográfico, balón. Nosotros cuando hablamos de la ciudad decimos París, con acento aquí en la última sílaba y está terminada en S. Decimos no además, pronunciamos además, corrió. Aquí está el acento, ¿no? En N, S o vocal, esas van a ser las agudas con ortográfico. Luego tenemos las palabras graves. Si recuerdan las palabras graves, les dije hace un momento que son las que van a tener el acento aquí, en la última, en la penúltima sílaba. Acento en la penúltima sílaba, palabras graves. Entonces, en las palabras agudas les dije que teníamos agudas con prosódico y con ortográfico. Lo mismo va a pasar con las palabras graves. Tenemos graves con prosódico y graves con ortográfico. ¿Cuáles son las graves con prosódico? Tienen terminación N, S. Graves con prosódico tienen terminación NS o vocal, ¿no? Las palabras graves, ¿qué es lo que pasa con el español? El 80% de las palabras en español son graves, 8 de cada 10 palabras son graves. Estamos muy acostumbrados a escuchar palabras graves. A palabras graves con prosódico son cuando terminan en N, S o vocal. Para que les quede claro, les pongo algunos ejemplos, tales como perros, abdomen, cabello, hoja. Bueno, entonces, palabras graves con prosódico tienen terminación NS o vocal. Perros. Sabemos que el acento está en esta sílaba porque tiene una terminación S. Decimos perros. Abdomen. Está terminada en N y el acento está en esta sílaba. Abdomen. ¿No? Cabello. Terminada en vocal. Tenemos acento en esta sílaba. Cabello. Es una palabra grave. Última. Penúltima sílaba. Hoja. Termina en vocal, tenemos una palabra grave. El acento está en la penúltima sílaba. Eso va a pasar con las palabras graves. Acento, penúltima sílaba. Ahora, les dije hace un momento que tenemos también palabras graves con acento prosódico y palabras graves con acento ortográfico. ¿Cuáles van a ser las graves con ortográfico? Tienen terminación distinta a N, S, terminación distinta a N, S o vocal, ¿no? Entonces, lo mismo que les decía hace un rato, ¿cuál va a ser la terminación distinta a N, S o vocal? Z, J, R, L, M, ¿no? T, lo que se les ocurra que sea diferente a N, S o vocal, van a tener graves con ortográfico. Les pongo algunos ejemplos.
Entonces, es bastante importante. Si ustedes recuerdan, hace un momento les decía que la terminación de palabras agudas con prosódico es distinta a NS o vocal. Es decir, que terminan en Z, en R, en T, en L, en cualquier otra letra. Entonces, feliz termina en Z, es una palabra aguda con prosódico. Acá tenemos una palabra terminada en Z, así como feliz, pero nosotros no pronunciamos la pis, ¿no? Entonces, para diferenciarlo de las palabras agudas, es para lo que utilizamos nosotros los acentos, las tildes. Para que no suene la pis, nosotros le ponemos tilde y va a sonar lápiz. Eso es una palabra grave. Ajá. Palabras terminadas en D pueden ser agudas, como pared, verdad, pero nosotros no pronunciamos así como pronunciamos pared, no decimos césped, nosotros decimos césped, y es lo que lo convierte en una palabra grave, y para señalar que es una palabra grave le colocamos la tilde, porque si nosotros no le colocáramos la tilde, va a sonar aguda, como pared, verdad, césped, pero tiene que sonar grave, césped. ¿Ja? Entonces, lo mismo con palabras terminadas en R, pueden ser agudas con prosódico, amar, rezar, beber, compartir, tienen el acento en la última sílaba, pero nosotros no pronunciamos azúcar, así como pronunciamos amar, nosotros lo pronunciamos azúcar, ¿no? Pregúntenle a Celia Cruz. Nosotros también pronunciamos inútil. Ajá. Entonces está en la última, penúltima sílaba, entonces por lo tanto van a ser palabras graves. Luego, tenemos las palabras que llamamos esdrújulas. ¿Cuáles son las palabras esdrújulas? Palabras esdrújulas, quedamos que estaban aquí. Tienen acento en la última, penúltima, antepenúltima sílaba. Palabras esdrújulas tienen el acento en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, esdrújula, última, penúltima, antepenúltima sílaba. Esdrújula es una palabra esdrújula. Entonces, palabras agudas y palabras graves tienen acento prosódico y ortográfico. ¿Qué va a pasar con las palabras esdrújulas? Estas siempre van a tener acento, ¿no? Entonces, tilde, siempre. ¿Por qué razón? Palabras agudas con prosódico, terminación distinta a NS o vocal, palabras agudas con ortográfico cuando sí terminan en NS o vocal, y las graves es al revés, graves con prosódico terminan en NS o vocal, graves con ortográfico en algo diferente a NS o vocal, y ya no tenemos más letras. Entonces, en esdrújulas no hay prosódico y ortográfico, en esdrújulas vamos a tener siempre acento ortográfico. Les doy unos ejemplos de palabras esdrújulas, tales como sábado, bueno, estos son algunos ejemplos de palabras esdrújulas. Ajá. Acuérdense, graves terminadas, graves con acento prosódico terminan en NS o vocal. ¿Qué es lo que sucede aquí? Está terminada en vocal. Si nosotros lo dejamos sin tilde, tiene que sonar como palabra grave y pronunciarla sábado. Nunca pronunciamos sábado, nosotros pronunciamos sábado. Ajá. Última, penúltima, antepenúltima sílaba, sábado. Helicóptero está terminada en vocal, pero nosotros no lo pronunciamos grave, no decimos helicóptero. Ajá. El acento está en la penúltima sílaba, nosotros pronunciamos helicóptero. Nosotros tampoco decimos teléfono, nosotros pronunciamos teléfono. Ajá. Va a estar en la última, penúltima, antepenúltima sílaba. Lo mismo con rápido, cuídate,
Los argentinos lo pronuncian como palabra grave, ellos dicen cuídate. Nosotros lo pronunciamos como esdrújula y decimos cuídate. Ajá. Para los argentinos no debe de llevar tilde. Para nosotros que decimos cuídate, sí debe de llevar tilde. Ajá. Ahora. Después de las esdrújulas tenemos las palabras sobre esdrújulas. Las palabras sobre esdrújulas son las que tienen acento antes de la antepenúltima sílaba. Entonces, si se acuerdan la palabrita, sega, última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. ¿Qué es lo que va a querer decir esto? Les explico, ¿no? Entonces, si tenemos el acento aquí, última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima, es sobre esdrújula. Ajá. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Última, penúltima, antes de la antepenúltima, antes. Entonces, si lo llegan a encontrar aquí, también van a tener palabras sobre esdrújula. Ya de aquí hacia atrás, todas van a ser sobre esdrújulas. Ya no tenemos otras palabras, ¿no? De aquí hacia atrás, todas sobre esdrújulas. Ahora, hay dos situaciones en las que pueden encontrar palabras sobre esdrújulas. ¿Cuáles van a ser esas dos situaciones? Una de ellas es verbos con pronombres va a ser verbos con pronombres átonos. Les pongo ejemplos de palabras sobre esdrújulas unidos a verbos con pronombres, verbos unidos a pronombres átonos. Son tales como diga, entonces, diga, gana, manda, son verbos, pero estos verbos los podemos unir a pronombres. ¿Ja? ¿Dónde está el acento en diga? Aquí es una palabra grave. Diga, gana es grave, manda es grave, pero podemos poner cosas como dígame, gánate, mándame. ¿Ja? Dígamelo, gánatela, mándamelas. Entonces, cuando los unimos a pronombres átonos, ¿qué estamos haciendo? Esta palabra que era grave, ya le pusimos dos sílabas más y la convertimos en palabra sobre esdrújula. Última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. Y los verbos unidos a pronombres átonos siempre van a llevar tilde. Dígamelo. Lo mismo con gana. Era una palabra grave, pero le pusimos dos sílabas más y ya la volvimos sobre esdrújula y siempre va a llevar tilde. Mándamelas. Lo mismo en esta situación, última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. Ajá. Verbos unidos a pronombres átonos, siempre con tilde. ¿Cuál es la otra situación en la que van a encontrar palabras sobre esdrújulas? Se los voy a decir a continuación. Son los adverbios con terminación mente. Adverbios con terminación mente, ¿no? Entonces, podemos construir palabras con esta terminación. Por ejemplo, estos son algunos ejemplos. La palabra inútil. Si recuerdan, la palabra inútil es una palabra grave con ortográfico. Está terminada en L y el acento está aquí. Inútil. Entonces, grave con ortográfico. Si yo tengo una palabra grave con ortográfico y la uno con la terminación mente, ¿qué es lo que sucede? Inútilmente. Entonces, va a conservar el acento. Va a conservar el acento ortográfico
inútilmente, y va a ser una palabra sobre esdrújula. Última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima sílaba, entonces una sobre esdrújula. Fácil. Fácil también es una palabra grave con acento ortográfico. No decimos fácil, decimos fácil. Y le colocamos tilde por la regla de acentuación. Entonces, fácilmente, esto va a ser una palabra sobre esdrújula y va a llevar acento ortográfico. ¿Qué es lo que pasa ahora con este ejemplo? Brillante. Brillante está terminada en vocal, es una palabra grave con acento prosódico, entonces no se coloca tilde. Si no se coloca tilde a brillante, a la construcción brillante mente, tampoco se le va a colocar tilde. Intensa. Intensa tiene el acento aquí, intensa. Entonces, si intensa tiene acento prosódico, no le colocamos tilde porque es una palabra grave terminada en vocal, por eso es un acento prosódico. La construcción intensamente tampoco va a llevar tilde, ¿no? Entonces, tenemos otros ejemplos como estos. Química. Química, última, penúltima, antepenúltima sílaba, es una palabra esdrújula, por lo tanto lleva tilde. Entonces, si química lleva tilde, la construcción químicamente también lo va a llevar. Matemática es una palabra esdrújula, matemáticamente también lo va a llevar. Entonces, si se dan cuenta, tenemos aquí última sílaba, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima, antes. Entonces, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Cualquiera que esté antes de esta, última, penúltima, antepenúltima, ya de aquí hacia atrás, cualquiera va a ser una palabra sobre esdrújula. Entonces, explicado esto, les repito que las palabras sobre esdrújulas solamente van a ser dos casos. Solamente van a encontrar palabras sobre esdrújulas en adverbios con terminación mente, y el otro caso en el que encuentran palabras sobre esdrújulas son verbos unidos a los pronombres átonos. Para que quede claro esto, les pongo un pequeño ejemplo, como camión. ¿Qué es lo que pasa con camión? Es una palabra aguda con ortográfico, lo mismo con canción. Aquí está el acento en la última sílaba. Camión, canción. ¿Qué es lo que sucede? A la palabra camión les pueden ustedes agregar una sílaba, camiones. Canción, lo mismo, canciones, ¿no? Para volverlo plural. Pero ahora que lo volvieron plural, está el acento en la última, penúltima sílaba y está terminada en S. Entonces, ¿qué dice la regla de acentuación? Que es una palabra grave con prosódico. Lo mismo con canciones, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que de aguda pasaron a palabra grave. Y otro ejemplo, tenemos cosas como joven, imagen. Joven tiene acento aquí, joven. Imagen tiene el acento aquí, imagen. Son palabras graves, grave terminada en N, eso es grave con prosódico. Pero ¿qué es lo que sucede? Si ustedes escriben jóvenes, imágenes, entonces, ¿qué hicieron? Le agregaron una sílaba y ya no tienen palabra grave, sino última, penúltima, antepenúltima. Ahora tienen una palabra esdrújula. Y si se acuerdan, todas las palabras esdrújulas deben de llevar tilde y decimos jóvenes. Asimismo decimos imágenes con tilde, ¿no? Esta es una palabra esdrújula y debemos de seguir las reglas de acentuación. Entonces, aguda. Si a una aguda le aumentan una palabra, si a una aguda le aumentan una sílaba, la están volviendo grave. Si a una grave le aumentan una sílaba, la están volviendo esdrújula. ¿Qué sucede con palabras esdrújulas como espécimen, régimen? Es una palabra esdrújula. Espécimen.
Régimen también es una palabra esdrújula. Última, penúltima, antepenúltima sílaba. Si decimos especímenes o regímenes, le aumentamos una sílaba. ¿Y qué es lo que sucede? Que no la volvimos sobre esdrújula. Le tenemos que quitar el acento. Y aquí en regímenes el acento se recorre a esta sílaba. Ya no va a estar aquí. Y en especímenes también lo vamos a recorrer a esta sílaba. Entonces, ¿por qué razón? Porque les decía que palabras sobre esdrújulas nada más hay dos situaciones. Las dos situaciones que les comentaba hace un momento. Verbos unidos a pronombres átonos y adverbios con la terminación mente. Entonces, bueno, esto sería todo por el momento. Nos vemos en otro video.